Bienvenidos a Desarrollo de Algoritmos. Hoy comenzaremos a ver un tema nuevo que es recursividad. El concepto de recursividad es la forma en la cual se especifica un proceso basado en su propia definición. Podemos observar manifestaciones de este tipo, por ejemplo, en la vida real. Una imagen que se contiene a sí misma o una caja que contiene a su vez a otra caja y esta otra y así sucesivamente. La recursión tiene esta característica discernible en términos de autorreferencialidad, autopoiesis, fractalidad o, en otras palabras, construcción a partir de un mismo tipo. Los lenguajes de programación que soportan recursividad brindan una herramienta poderosa para resolver ciertos tipos de problemas reduciendo la complejidad. Un algoritmo se dice recursivo si durante su ejecución se invoca directa o indirectamente a sí mismo. Esta invocación depende al menos de una condición que actúa como corte que provoca la finalización de la recursión. Un algoritmo recursivo consta de 1. Al menos un caso trivial o base, es decir, que no vuelva a invocarse y que se activa cuando se cumple cierta condición. Y 2. Un caso general, aquel que vuelve a invocar el algoritmo con un subcaso del mismo, garantizando que en algún caso se llegue al caso base o trivial. Al especificar un algoritmo recursivo, al igual que al implementar el mismo, aplicamos las heurísticas de George Polya, la heurística de descomposición y recombinación. Polya nos plantea una pregunta en este caso. ¿Podemos descomponer un problema y recombinar sus elementos de alguna manera? Al definir algoritmos recursivos, aplicamos descomposición y recombinación. Aplicamos la estrategia divide y vencerás. En ciencias de la computación, el término divide y vencerás hace referencia a uno de los más importantes paradigmas de diseño algorítmico. El método está basado en la resolución recursiva de un problema dividiéndolo en dos o más subproblemas de igual tipo o similar. El proceso continúa hasta que estos llegan a ser lo suficientemente sencillos como para que se resuelvan directamente. Al final, las soluciones de cada uno de los subproblemas se combinan para dar una solución al problema original. Hay tres elementos claves para el diseño de una rutina recursiva. Estos son: primero, descomposición. ¿Cómo sería un subproblema idéntico al problema planteado? Segundo, composición. ¿Cómo se combinan las soluciones de los problemas para formar la solución del problema original? Y tercero, un caso base o condición de corte. ¿Cuál es el subproblema que puede resolverse fácilmente sin descomposición? Pueden existir varios casos base de los que se conozca la solución no recursiva. La ejecución de un algoritmo recursivo implica que una nueva versión del algoritmo comienza a ejecutarse. Por lo tanto, se debe organizar la manera de guardar determinada información de cada llamada. Esta información debe ser organizada de forma que al terminar cada una de las versiones que se están ejecutando, se devuelva la información correcta a la invocación o instancia del algoritmo inmediatamente anterior. El compilador gestiona esta tarea a través de una estructura de tipo pila. En una pila, lo último que entra es lo primero que sale. En inglés, las siglas LIFO, Last In, First Out, hacen referencia a una pila. Una pila guarda analogía con una pila de cajas, en la que las cajas van poniéndose una sobre otra, y si se quiere sacar una, se saca primero la última que se ha puesto. Una pila se diferencia de una cola. Una cola en inglés se identifica con las siglas FIFO, que significan First In, First Out. El ejemplo mostrado en pantalla muestra un ejemplo de una cola de cajas. La primera caja en llegar es la primera caja en ser enviada. Volviendo a la estructura que nos interesa, la pila supone cierta ineficiencia de tiempo y de espacio en memoria, que depende sobre todo del nivel de recursividad alcanzado. El nivel de recursividad es el número de versiones del programa recursivo que están ejecutándose simultáneamente. Un algoritmo contiene, además de variables locales, argumentos o parámetros.
Mediante estos, los parámetros, se transmiten datos en las llamadas a los algoritmos invocados. Además de los parámetros, la nueva invocación recursiva del algoritmo debe guardar la dirección de retorno en el algoritmo que invoca. Una vez ejecutado, se devuelve el control al algoritmo en el punto que se realizó la llamada recursiva. En cada llamada al programa recursivo, los valores actuales de los parámetros, variables locales y dirección de retorno se guardan en la pila de ejecución. Cada vez que se produce un retorno del algoritmo de una llamada recursiva, se restauran desde la pila los valores de los parámetros y variables locales. Veremos a continuación un ejemplo. Veamos un ejemplo utilizando la función factorial. En matemática, el factorial de un número positivo n, denotado n factorial, es el producto de todos los enteros positivos menores o iguales a n. Por ejemplo, 5 factorial es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que es igual a 120. El valor de 0 factorial es 1, de acuerdo a la convención de producto vacío. El factorial es una operación en muchas áreas de matemática, ejemplo combinatoria, álgebra y análisis matemático. El uso más básico es obtener las distintas posibles permutaciones de n objetos distintos, que es n factorial. Se muestra en pantalla el código Java de la implementación de esta operación unaria de factorial. La definición de esta operación es recursiva, ya que se define en términos de sí misma. La precondición de esta operación es que el valor que recibe como parámetro es un entero mayor o igual a 0. Para los casos que n sea igual a 0 o a 1, el resultado de factorial es igual a 1. Este es el caso base de la definición recursiva. Para los casos que n no sea ni igual a 0 ni a 1, el resultado de factorial es la multiplicación de n por el factorial de n-1. Construiremos una traza de esta operación para n igual a 4. Nosotros habitualmente representamos la traza de un algoritmo a partir de una tabla que contiene columnas para los parámetros formales, las variables declaradas en el algoritmo y el valor retornado. En este caso la tabla tendrá una fila, en la cual tenemos también un parámetro, el parámetro n, una variable, resultado, y el valor retornado. Es decir, que para simular la ejecución del programa, una fila de la tabla será suficiente. Cada llamado factorial se representará en forma de pila, y los llamados recursivos se apilarán uno encima de otro. Es decir, representaremos la pila de ejecución de los llamados recursivos. Veamos el ejemplo. Cuando invocamos a factorial con n igual a 4, como n no es ni 0 ni 1, al resultado le asignaremos el producto de 4 multiplicado por factorial de 3. Esto produce invocar a la función factorial con el valor n igual a 3. Al ejecutar factorial con n igual a 3, como n no es ni 0 ni 1, al resultado le asignaremos el producto de 3 por factorial de 2. Esto produce invocar a la función factorial con el valor n igual 2. Al ejecutar factorial con n igual 2, como n no es ni 0 ni 1, al resultado le asignamos el producto de 2 por factorial de 1. Esto produce invocar a la función factorial con el valor n igual 1. Al ejecutar factorial con n igual 1, como n es igual a 1, al resultado le asignamos el valor 1. ¿Qué es el valor retornado? Este valor se retorna en aquel punto donde invocamos a factorial de 1. Una vez que la invocación de factorial de 1 finaliza, desapilamos la información referida a este llamado en la pila de ejecución. El resultado de factorial de 1 se utiliza para obtener el resultado de 2 por 1, que es el valor retornado en la ejecución de factorial de 2. Una vez que terminamos factorial de 2, desapilamos la representación de la ejecución de este llamado. El valor retornado de factorial de 2 se utiliza para obtener el valor del resultado en la ejecución de factorial de 3. Esto es 3 por 2, que es igual a 6, y es el valor retornado por la invocación a factorial de 3. Desapilamos la representación de la ejecución de factorial de 3, y 6, que es el valor retornado, es utilizado para calcular el valor del resultado en la ejecución de factorial de 4. Esto es
4 por 6, que es igual a 24, y es el valor retornado al invocar a factorial de 4. Pudimos observar la ejecución recursiva que se desencadenó al invocar a factorial de 4. Nosotros en desarrollo de algoritmos mostraremos la pila de llamados recursivos y cómo los mismos se desapilan obteniendo y componiendo el resultado final. Es decir, vamos a mostrar la pila de ejecución y cómo factorial de 4 llama a factorial de 3, factorial de 3 llama a factorial de 2, factorial de 2 llama a factorial de 1, y luego cómo se desapila factorial de 1, factorial de 2, factorial de 3 y finalmente factorial de 4. I'm not where I'm supposed to be. I'm going in circles, going in circles. I should get away from here. There's a better place